¿qué vamos a ver en esta presentación? Bueno, por un lado, pues un poquito la introducción a lo que es una oposición, ¿no? Hay mucha gente, yo sé que hay mucha gente aquí que sabe perfectamente cómo funciona, pero bueno, un breve resumen. Los tipos de oposiciones, a qué podemos opositar, también según el nivel de estudio y cuánto tiempo más o menos requiere una preparación, ¿no? Por otro lado, quiero hablar un poquito de las ventajas de ser funcionario, que eso yo creo que todos más o menos lo tenemos claro, pero bueno, un breve repaso. Hablaremos de la oferta de empleo público 2020 y luego, pues nada, una breve mención a nuestra metodología. Vamos con la introducción. Bueno, lo que nos define realmente la RAE, la Real Academia Española, que es una oposición y es tal cual, conjunto de pruebas selectivas en las que los aspirantes a un puesto de trabajo, generalmente en la administración pública, muestran sus competencias y bueno, estas son juzgadas por un tribunal, ¿vale? ¿Qué es una OEP, oferta de empleo público? Es el anuncio oficial que hace el Estado sobre las plazas que necesitan ser cubiertas, la tasa de reposición, en fin, todo lo que necesitan cubrir, pues, próximo año, o que suelen ser, pues, las del Estado, por ejemplo, suelen ser periódicas anuales, ¿vale? ¿Es lo mismo que una convocatoria? No. No podemos confundir, es muy diferente. La convocatoria es ya la publicación oficial de las bases, es decir, donde ya nos dice ciertos datos que necesitamos saber a la hora de presentarnos a esa oposición. ¿Cómo qué? Pues características de la plaza, los requisitos, las pruebas que debemos superar, el temario y los formularios de inscripción. Pues vamos a hablar un poquito de lo que es el proceso para opositar. Primero, pues tiene que salir evidentemente publicada la convocatoria en el BOE. Antes ya hemos hablado de la oferta, primero sale la oferta, pero una vez que ya está publicada la convocatoria, el proceso que sigue es, nos da la administración, Estado o competencia, un plazo de 20 días hábiles para realizar la inscripción, ¿vale? Tras ello, tenemos un plazo de un mes aproximadamente donde se publicarán las listas de admitidos y excluidos. Ahí está el asterisco porque pues, dependerá de muchas cuestiones el que se pueda alargar un poquito más o que se pueda alargar un poquito menos. Bien. Después de eso, pues la subsanación, en caso de que haya algún error, tenemos 10 días hábiles también para subsanarlo y que vuelvan a poder tenernos en listas de admitidos. Y ya salen por ejemplo, las anteriores son las provisionales, pues ya salen las definitivas después de la subsanación. Tras ello, celebración de las pruebas. Igualmente, en lo que respecta a oposiciones, el tiempo es muy relativo. Hay veces que son más a corto plazo, hay veces que son más a largo plazo. Siempre dependerá de, como siempre digo, Estado, organismo, comunidad autónoma, lo que sea. Tras la celebración de las pruebas, por supuesto, la publicación de los aprobados, el momento en que todo opositor espera con ansias, ¿no? Y tras ello, los 20 días que nos dan hábiles para poder aportar esa documentación que nos exigen en los requisitos de las bases, ¿vale? Luego, pues, nombramiento en función pública y ya, pues, saber uno que es funcionario de la administración. Tengo que cumplir el requisito, evidentemente. Aquí tenemos todos los requisitos más comunes, a menos que sea una oposición más que no sea tan genérica, ¿no? La edad, la nacionalidad española europea, no haber sido apartado del servicio, titulación, etcétera. Uno de los requisitos indispensables es abonar las tasas cuando hacemos la estancia, ¿vale? Suele ser una cuota muy bajita, no suele ser mucho, unos 15 euros aproximadamente, pero evidentemente hay que hacerlo. Sí que hay excepciones, por ejemplo, familia numerosa, estar desempleado. En cualquiera de los casos, recomendamos siempre que se abonen esas tasas porque muchas veces nos ahorramos luego un mal trago de que quizás no estemos en esas listas de admitidos por cualquier error así, ¿vale? Vamos con los tipos de posiciones que tenemos. Dentro de la administración, pues tenemos distintas formas de acceder, ¿no?
el funcionario de carrera, que al final es la meta que todos buscamos, ser funcionario. Luego los interinos, personal laboral, personal eventual, que suele ir cubriendo pues vacantes, sustituciones, vacaciones, dependiendo. Son quizás contratos de trabajo más temporal y evidentemente no es una plaza fija. Plaza fija la tienes ya cuando eres funcionario de carrera. Distintos grupos dentro de esta administración. Tenemos el grupo A, donde están las personas que tienen una titulación personas que tienen titulación, no, la exigencia, ¿no?, de esa posición, siendo un grado, licenciado, doctorado, etcétera. Y luego pasamos al grupo C. ¿Por qué saltamos al grupo B? Porque este lo incluyeron dentro del A2. El grupo C, pues C1 o C2. C1 puedes acceder teniendo un bachillerato o un técnico y C2 la ESO. Tipos y principios dentro de la selección de los funcionarios. Estas pruebas se pueden realizar bien concurso, oposición o concurso-oposición. Siempre, por supuesto, están basadas en los principios constitucionales de igualdad, de mérito, de capacidad y de publicidad. Eso es el Padre Nuestro, como decimos. Dentro de los tipos de pruebas, la más común siempre es el test. Casi todas las pruebas son la exigencia que tiene un test. Algunas, como suelen ser, por ejemplo, los grupos A, como puede pasar, por ejemplo, en gestión, que lleven unas preguntas de desarrollo, ¿no? En el caso de gestión, aunque hayan cambiado en esta última convocatoria, pero bueno, suelen suceder en ese tipo de grupos. Casos prácticos son situaciones que ponen sobre el puesto de trabajo en sí, y hay muchas oposiciones que también lo tienen. Idioma, presentación de proyectos, las pruebas físicas, informática es muy común también en algunas oposiciones, psicotécnico y reconocimiento médico, entre otros. Esto es algunos tipos de pruebas, pero tenéis claro que la más común son los test. ¿A qué podemos opositar? Tenemos unos principales grupos que llevan oposición. Nosotros preparamos la mayoría de ellos. Os ponemos ejemplos, como pueden ser para Administración de Justicia. Como bien tenemos auxilio judicial, tramitación, gestión procesal, etcétera. Luego instituciones penitenciarias, una oposición también muy interesante. Administración General del Estado, auxiliares, administrativos. Ahí entra también Hacienda, tráfico, o sea, técnicos de informática, etcétera. También con comunidades autónomas o administración local. Igualmente cuerpos administrativos o auxiliares, ¿vale? Tenemos fuerzas de seguridad, cuerpos y fuerzas de seguridad, como son Guardia Civil, para el Ejército o Policía Nacional, y luego, por supuesto, Sanidad. Eso entre otras. ¿Qué nivel de estudios necesito y cuánto tiempo duraría mi preparación? Bueno, aquí tenemos un cuadro más o menos para hacernos una idea. Por ejemplo, dentro de la Administración de Justicia, yo necesito, para poder opositar, por ejemplo, a gestión procesal, tener una titulación de un grado, una licenciatura, una diplomatura. El tiempo que es estimado de preparación, y decimos preparación que sea optimizada, por así decirlo, de 15 a 18 meses. Igual, tramitación procesal, auxilio judicial, como veis, tramitación con bachillerato y auxilio puedes acceder teniendo la titulación de la ESO, en torno a unos 12 meses de preparación. Estas oposiciones a la Administración de Justicia pues suelen ser muy periódicas y suelen ser recurrentes anualmente. En el caso de Administración del Estado, que también suele ser periódica y anual, el cuerpo administrativo, por ejemplo, necesita bachiller y cuerpo auxiliar la ESO y rondan en torno a los 12 meses. Esto es algo orientativo, ¿no? Para que os hagáis una idea, puesto que la verdad que es una de las preguntas que más nos suelen hacer en atención al opositor. Dentro de las comunidades autónomas, igualmente el cuerpo C1, cuerpo C2, administrativos o auxiliares, también accedemos con bachillerato a la ESO, igual en torno a 12 meses. Y suelen ser también periódica anual, pero eso siempre, por supuesto, va a depender de cada comunidad, ¿vale? En el caso de Administración General del Estado, para agentes de Hacienda Pública o tráfico, exigen bachillerato
en torno a 12-15 meses de preparación, suele ser periódica y anual. Lo que pasa es que el tráfico es una especialidad que lleva muy poquito tiempo, pero también suele ser anual. Y cuerpos y fuerzas de seguridad, pues ahí tenemos lo que son Guardia Civil, Policía, Soldados, etcétera. También en el caso de Guardia Civil y Policía, en torno a 12 meses, y suele ser periódica anual también. Ahí tenemos la titulación exigida, y con soldados son 2 ciclos y en torno a 4 o 6 meses, bianual en 2 ciclos. Continuamos la distribución de plazas. Como sabéis, hemos anunciado el total que ha publicado el Estado es una oferta de 28.055 plazas, distribuidas pues en varios grandes, por así decirlo: Administración General del Estado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, Justicia, funcionarios de administración local, entes públicos. Bueno, ahí veis un poquito desglosado esta distribución de plazas. Nosotros nos vamos a centrar más, por ejemplo, en Administración del Estado, la oferta de empleo público. Vamos a ver aquí un poquito desglosadas las plazas. En el caso del cuerpo auxiliar administrativo, son un total de 2.150 plazas, ¿vale? Distribuidas 650 en turno libre y 1.500 en promoción interna. En cuerpo administrativo, un total de 3.855 y son por turno libre 850 y 3.005 promoción interna. De hecho, este año, en el caso de promoción interna, la verdad que ha sido una de las mayores en ofertas en los últimos años, ¿vale? Es una oferta bastante buena. Hay que aprovecharlo porque tampoco se sabe próximos años cómo serán. Hay que aprovechar estos momentos, son momentos únicos, y ante la situación que estamos, es muy buena oferta. En el caso de Hacienda Pública, pues mira, nos han sorprendido con la misma cantidad del año anterior, 400 plazas en total en turno libre y 130 promoción interna. Ahí tenemos técnicos auxiliares de informática, un total de 702 plazas, 552 son turno libre. Instituciones penitenciarias, estupenda oferta, 900 plazas de turno libre, y en el caso de tráfico sí que ha disminuido un poco lo que es la oferta, ¿vale? Tenemos 35 turno libre y 50 promoción interna. Vamos a Administración de Justicia. En el caso de auxilio judicial, este año la oferta 2020 son 214 plazas en total de turno libre, 421 turno libre de tramitación y 382 turno libre de gestión procesal, además de la promoción interna, como veis, 126 tramitación, 115 gestión. Tenemos que tener en cuenta que aún sigue vigente, sigue sin convocar la oferta de 2019, donde nos encontramos que en auxilio judicial tiene un total de 1.043 plazas, tramitación 1.017 y gestión 440. Entonces, cabe la posibilidad de que evidentemente se acumulen esas dos ofertas. Esto es lo que a todos nos encanta, las ventajas de ser funcionario. ¿Qué voy a obtener como funcionario o funcionaria del Estado? Pues, entre otros muchos, un empleo estable, unas vacaciones, horario fijo y flexible, derechos laborales. Es que parece algo que se da por hecho, pero por desgracia en el privado no nos encontramos esto diariamente y tenemos mucha gente alrededor que nos lo puede asegurar. El salario, la promoción, podemos promocionar, o sea, podemos subir de categoría, la asistencia, las medidas de acción social, la mutualidad y el estrés. Yo creo que eso es de los mejores. No termino mi jornada laboral y estoy tranquilo, me voy a mi casa y se acabó. Creo que son muchas ventajas que hay que tener en cuenta y es para pensárselo desde luego. ¿Cómo empezar? Pregunta uno. Bueno, sí, yo quiero opositar, pero ¿cómo puedo empezar a opositar? Pues, tras decidir que quieres opositar, debes saber qué es lo que mejor se adapta a ti, ¿vale? Uno, tienes que fijar un método de estudio, es decir, debes tener claro si tú quieres estudiar por libre o quieres elegir una academia.
Si estudias por libre, pues en eso tienes que comprometerte que buscar un temario, que sea un buen temario y sobre todo una actualización, porque no es tan fácil. Yo compro el temario, sí, pero tienes que saber que se realizan muchos cambios a lo largo del año, muchas modificaciones en leyes y demás, y eso tienes que estar al tanto. Eso por libre es tu responsabilidad. En el caso de academia, por supuesto, tienes ese apoyo. Academia presencial o online. Nosotros, por ejemplo, preparamos ambas. ¿Qué ocurre? Si os pongo un ejemplo, ahora con todo lo que ha ocurrido, está ocurriendo, ¿no? Pero justo cuando estábamos en el momento de confinamiento, en Opositas llevamos muchísimos años preparando en las dos modalidades. Entonces, para nosotros no supuso si sabéis, ha habido academias incluso que han tenido que cerrar porque no han podido adaptarse. Esto no es estoy presencial y mañana me hago online. Supone un proceso y realmente es muy importante que cuando toméis una decisión, si elegís presencial o online, pues saber un poquito el camino de esa academia, ¿no? El tiempo que lleva, si es algo estable, y yo creo que es imprescindible que esté habituada a lo que es la modalidad online. Bueno, eso, fijar el método de estudio por libre o con preparador o academia. Segundo, lugar de estudio. Si voy a estudiar en una biblioteca, si voy a estudiar en casa o dónde voy a estudiar. Pero es imprescindible que también sepáis eso y, por supuesto, que sea un sitio que sea tranquilo, que nos moleste lo menos posible y que podamos ejecutar nuestro diario, digamos, en este trabajo, en este camino que es la oposición. El tercero, y no menos importante, es que tienes que concienciar a tu entorno. Tú tienes un objetivo. Yo quiero opositar, quiero preparar esta oposición y, por supuesto, quiero llegar a tener mi plaza. Eso es primordial, tener una organización y que la gente que está a tu alrededor sepa que eso es tu lucha diaria y que respete, por supuesto, tus horas de estudio y tu programación, tu hábito, ¿no? Digamos, diario. Fecha de comienzo. Yo sé que quiero empezar. Me pregunto, ¿cómo empezar? Vale, sé cómo empezar. Y ahora, ¿cuándo empezar? Fíjate una fecha. Si yo digo quiero empezar ya, que tenga claro que quiero empezar ya. Si es mañana, mañana. Pero ten claro cuándo vas a comenzar. Sí, te aconsejo, os aconsejo a todos que cuanto antes, mejor. Si lo tienes claro, no lo dejes para mañana. Porque ese tiempo entre que empiezas que te lo piensas es un tiempo que has desperdiciado para, digamos, coger conceptos y para siempre mejorar en lo que es una oposición, que al final es una carrera de fondo, ¿vale? Número 5, marcar objetivos realistas. Hay que ser realista. ¿Cuál es mi circunstancia? ¿Estoy trabajando? ¿No estoy trabajando? ¿Tengo niños? ¿No tengo niños? ¿De cuánto tiempo dispongo para estudiar? Vale, en base a eso tengo que marcarme unos objetivos reales. No puedo pensar que, por ejemplo, estoy trabajando, tengo mis niños, tal, pero me quiero preparar una oposición en 5 meses. No, hay que ser realista. Por supuesto, nosotros siempre, de hecho, es una de las preguntas muy comunes que hacemos a la gente que está interesada, porque hay que ser realista. Si una persona dispone de 3 horas de estudio o 2 horas de estudio, no es igual que decir, oye, tengo todo el día para dedicarme. Eso por un lado. Pero por otro lado, también ser consecuente en decir, sí, yo tengo 8 horas, pero ¿son realmente 8 horas productivas de estudio? Yo no quiero que me digas tengo 8 horas, sino realmente me voy a dedicar a esas horas a planificarme y que ese día sea muy productivo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Continuamos hablando de academia online. Nosotros, como ya he comentado, somos una academia que tenemos ambas modalidades. Tenemos presencial con sede en Córdoba y en Jaén, y por otro lado online a nivel nacional, y creo que es uno de nuestros puntos fuertes. Como dice aquí, si opositas, pues opositas. Tienes que buscar algo que te dé todo. Tienes que buscar que te dé una academia. Lo que he explicado antes, lo que te tiene que dar una academia es un completo de decir, bueno, y si pasa esto, ¿qué me da? Bueno,
Aquí tienes experiencia, más de 30 años. Aquí a día de hoy continuamos. Implicación, un buen material. Eventos, esto me encanta porque cada X tiempo hacemos unos eventos, bien sea masterclass, que por supuesto ahora con nosotros es Opositas Live, quedaros con ese nombre importante, solemos hacer muchos eventos, o simulacros, cositas así, que vienen muy bien al alumnado y siempre es un extra en la preparación. Clases en directo, todas nuestras clases son en total directo, ¿vale? Pero además que son en directo, las grabamos y se suben al campus, es decir, yo no pierdo esa clase. Quiero decir un dato muy importante y es que según por estudios y estadísticas nos dicen que cuando tú ves, por ejemplo, una clase, normalmente tú te vas a casa con un 20% retenido, ¿vale? ¿Qué ocurre con ese 80%? Porque yo me voy a mi casa y si he estado ahí y ahora no la puedo volver a ver, como que lo pierdo, ¿no? Puedo perderlo. En este caso, al tenerla grabada, tú la puedes ver todas las veces que tú quieras. Tenemos una biblioteca de infinidad de vídeos, de grabaciones en clase, de tutoriales especiales, en fin, muchísimo material. Nosotros, quiero que quede algo muy claro, es que además de una academia, somos academia de preparadores. No es lo mismo. Somos una academia de preparadores y esto gira en torno a nombre de Opositas. La mayoría de nuestros preparadores son funcionarios de la administración. ¿Quién mejor para para ayudarte a llegar a esa meta, verdad? Bueno, estamos al día, intentamos siempre mantenernos al día de todas las novedades que haya en cualquier aspecto de vuestra preparación. Tenemos infinidad de recursos, tanto herramientas como material, como de personal. Por ejemplo, mi compañera Beatriz y yo no es que solo estemos cogiendo el teléfono, por poner un ejemplo, ¿no? Os ayudamos cuando tenéis dudas con el campus. Si tenéis algún problema, que nos ha llegado un enlace para entrar a clase, cualquier cosa, también tenéis ese apoyo, no estáis solos, ¿vale? Y por supuesto adaptabilidad. Lo que he estado comentando antes, por desgracia hemos sufrido un cambio muy grande este año para todo el mundo porque es algo mundial y por suerte nosotros nos hemos podido adaptar. ¿Por qué? Porque ya nos basamos en experiencia. ¿Qué incluirá mi preparación con Opositas? Bueno, hago un breve resumen. Lo que he comentado, tendréis clases en directo. Todas las clases suelen ser, depende de la preparación, semanalmente, ¿vale? Entre hora y media, 2 horas, dependiendo siempre en función de lo que los preparadores nos vayan indicando. Temario completo y muy importante desde el primer momento. No se va dando tema semanal o no. El temario, cuando inicias, lo tienes desde el primer momento. Un material complementario, por supuesto, importantísimo. Muchísimos tests, esquemas, resúmenes, videotutorías, audios, simulacros de examen, muy bueno para ver cómo vamos ahí, mientras avanzamos, a ver cómo vamos en conocimiento, ¿no? Que nos cronometremos, por así decirlo. Resolución de dudas. Tenéis un foro en cada preparación, tiene su foro específico, ahí se puede realizar búsqueda o se puede publicar todas las veces que en ese momento necesites hacerlo. Está muy bien, siempre recomendamos a los alumnos basarse mucho en dudas en el foro, porque quizás esa duda que tú tienes la ha tenido anteriormente tu compañero y ya la tienes resuelta. Entonces, el factor tiempo también es importante. Y si no, por supuesto, publicas y los tutores, la mayor brevedad que posible, pues responden a esas dudas. Y un seguimiento por parte del tutor, muy importante. Los tutores están al tanto de cómo vamos y si os tienen que dar un toque, 2 o 3 o los que haga falta, se os va a dar. Y servicio de actualizaciones, tanto en el temario como en el resto de contenidos. No tienes que estar preocupándote de, que a ver si han cambiado esta ley, que ahora yo tengo esto apuntado y no es lo otro, o que llegue el día del examen y te des cuenta que había muchas cosas
que no has apuntado, que no has actualizado. Eso entonces es como hacer cero. Tienes que estar al día. Dentro de nuestra preparación, todo está disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, hasta examen. En Opositas ofrecemos un precio cerrado, sea cuando sea tu examen, pero tú vas a saber lo que vas a pagar. Y os vuelvo a poner un ejemplo. Actualmente, por ejemplo, la oposición de Junta de Andalucía, que se examinaban este fin de semana del 22, pues se ha pospuesto. Hay mucha gente que en su día pagó su preparación y, imaginaos, se pospuso desde junio hasta ahora y ahora se ha vuelto a posponer. Entonces, todos esos meses que no han tenido que abonar nada más, nosotros hemos estado ahí con los mismos servicios o incluso más. Eso es muy, muy importante a la hora de elegir un preparador, una academia, como queráis llamarlo, o lo que necesitáis. Tened mucho todas esas cosas en cuenta. Último paso. Tú has tomado una decisión, pues hay que tirarse a la piscina. Aquí unas imágenes que a mí me encantan. Yo soy fan y me conoceréis porque siempre pongo muchas cositas de frases, me gusta mucho. Todos los viajes comienzan con un primer paso. Decídete. Nadie dijo que sería fácil, pero sin duda merecerá la pena. Vamos a por la plaza. Y ahí estás a un punto de tu nueva vida, a por ella. Pues hasta aquí mi presentación. Deciros simplemente que si tenéis claro que vais a opositar, mirar, por supuesto, valorar, comparar, es muy importante, pero que en el momento que os tiráis a la piscina, un paso por delante y a trazar el destino, como dice ahí la frase. Espero de verdad que os haya servido esta presentación para, bueno, quizás alguna duda que pudierais tener respecto al proceso y por mi parte nada más.